Buenas tardes para todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio educativo que ha creado Medicartes para ustedes, nuestros pacientes, sus cuidadores, colaboradores y público general que se vincula cada viernes en la tarde. Hoy vamos a hablar sobre el manejo del dolor a través de la fisioterapia y dolor en estas condiciones de salud de muchos de nuestros pacientes que tienen una artritis, una polimialgia reumática, una artrosis, una fibromialgia, una espondilitis anquilosante. Son condiciones de salud que en muchas ocasiones los pacientes se quejan muy frecuentemente de dolor. Y para eso estamos acompañados por Francisco Yepes, nuestro fisioterapeuta de la sede Medellín. Francisco, buenas tardes y bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer estar de nuevo en este espacio. Muchas gracias, Adriana, por invitarme de nuevo y espero que esta charla o esta pequeña conferencia que voy a dar el día de hoy les sea de mucha utilidad en su día a día. Claro que sí, Francisco. Cuéntanos un poco qué vamos a ver hoy. Listo, hoy vamos a hablar un poco de los manejos básicos del dolor agudo y crónico en las patologías que tú nos mencionabas previamente y vamos a hablar de una forma realmente global. Más adelante iremos haciendo inmersión en otras articulaciones específicas, pero hoy vamos a hablar de un enfoque global, un manejo en casa, un manejo dentro del consultorio y eso es como nuestra intención el día de hoy. Claro que sí, porque Francisco nos comentaba hace un momento que la idea es que podamos avanzar más adelante, tener, digamos, unos videos exactamente para manejo del dolor en rodilla, que es tan frecuente, o en tobillo, o en, digamos, en muñeca. Eso es específicamente y cómo lo podemos manejar a través de la fisioterapia en casa. Bueno, Francisco, adelante. Bueno, entonces, para hablar del manejo del dolor, primero tenemos que tener como una introducción acerca de lo que vamos a hablar. Entonces, el día de hoy les voy a tratar unos temas como los objetivos a rehabilitar del dolor. Vamos a encontrar unos momentos en la rehabilitación porque hay que tener claro que todos los dolores no son iguales y no se deben tratar de la misma forma, por lo cual vamos a comenzar hablando también de los momentos de la rehabilitación. Los métodos más utilizados dentro de la fisioterapia para el tratamiento del dolor, ya sea de forma casera o de forma presencial en consultorio, y una serie de tratamientos alternativos que vamos a ir viendo a medida que también nos van a ayudar a complementar todo el ejercicio fisioterapéutico que vamos a implementar para el manejo de dicho dolor. Seguramente interesante todo lo que vamos a ver hoy. Les invito a no despegarse y estar siempre conectados con nosotros para que sigamos adelantando con Francisco todas estas técnicas y todo lo que vamos a aprender hoy. Bueno, entonces, como les mencionaba previamente, tenemos que hablar claramente de unos objetivos a rehabilitar dentro del manejo del dolor y pues claramente nuestro principal objetivo siempre va a ser disminuir el dolor, ¿cierto? Además de eso, no solamente es disminuir el dolor mediante algunas técnicas, sino que tenemos que fortalecer nuestras articulaciones, aumentar los rangos articulares, mejorar la sensibilidad y la propiocepción de la articulación, que esto hace un conjunto de habilidades articulares que nos van a ayudar a controlar el dolor, a minimizarlo y a mantenernos estable por mucho más tiempo. Además de disminuir el dolor y controlarlo, pues vamos a prevenir todas estas complicaciones que se derivan del dolor, que es la discapacidad funcional de realizar tareas diarias, entre otras actividades que podemos ver cuando nuestros usuarios tienen generalmente dolor. E incentivar a que sean personas funcionales, a que sean personas capaces de realizar todas las actividades del día a día con un manejo del dolor adecuado. ¿Listo? Es lo que mencionas es muy interesante, Francisco, y es el tema de que los pacientes, bueno, uno es lo principal y el objetivo es disminuir el dolor y lo otro es aprender de pronto digamos, a fortalecer esas articulaciones, esos músculos y que tengamos, volvamos nuevamente, ir paso a paso de mejorar nuestra calidad de vida y realizar nuestras actividades de la vida diaria. Exactamente, entendemos que el dolor muchas veces nos discapacita para muchas tareas que son habituales para nosotros y necesarias, ¿cierto? Encontramos que muchas veces los dolores en los miembros superiores nos impiden realizar tareas como lavar los platos, asearnos, sacar el perro a pasear porque nos jala mucho, ¿cierto? Todo este tipo de actividades que vemos que en el día a día vemos disminuidas por el mismo dolor, la misma molestia constante. Entonces, sí, vamos a tratar de que logremos una rehabilitación completa, que nuestras articulaciones y músculos estén saludables, que mediante la actividad física potenciemos todas nuestras habilidades funcionales, ¿cierto? Como les mencionaba previamente, entonces ya hablamos de los objetivos, vamos a ingresar un poco ahora a los momentos de la rehabilitación, ¿cierto?
Dentro de los momentos de la rehabilitación tenemos que tener claro que hay dos tipos de dolores específicos, que son un dolor crónico y un dolor agudo, ¿cierto? Estos dolores los podemos subclasificar en leves, moderados o severos de acuerdo al tipo de dolor, a la intensidad del dolor, a los días del dolor, ¿cierto? Entonces, para hablar inicialmente de los momentos, hablamos de un momento crónico, que es un momento que viene acompañado generalmente de un daño articular, de un proceso inflamatorio constante, de un proceso que no se ha resuelto en el momento en que se presentó y se instaura un dolor por un largo periodo de tiempo. Este es un dolor que generalmente no mejora en el día a día, sino que se instaura y pasan días y sigue con el dolor. Y un momento agudo, que es una inflamación que se da en el momento, que se da posterior a un trauma, posterior a un sobreesfuerzo, a un movimiento repetitivo, ¿cierto? Entonces vemos que ya en el dolor agudo es un dolor que es instantáneo, que se instaura muchas veces con inflamación articular y dolor por encima y por debajo de la articulación. El dolor Francisco agudo, entonces podríamos decir ese dolor que, digamos, se realizó porque estaba moviendo un mueble o una matera, un esfuerzo fuerte que de pronto realicé en una mala postura y empezó de manera súbita. O simplemente me levanté, no hice ninguna actividad, me levanté en la mañana y empecé con el dolor. Exactamente, entonces como lo mencionas, generalmente el dolor agudo se presenta de forma súbita y tiene un desencadenante principal. El desencadenante muchas veces es un sobreesfuerzo porque no tenemos las habilidades ergonómicas para realizar la transferencia de un objeto de un sitio a otro y esto nos genera una molestia por sobrecarga muscular o una sobrecarga articular si ya tenemos un deterioro de nuestra articulación. Entonces, como lo mencionas, claro, un dolor agudo se presenta súbitamente y posterior a un trauma o un sobreesfuerzo. Bueno, Francisco, y el dolor crónico, entonces es el dolor que llevamos mucho tiempo con él, que ya es como de vieja data, y llevamos un mes, 2 meses con un dolor como radicado siempre ahí, y que es un dolor constante. Exactamente, entonces el dolor crónico, como tú lo dices, es un dolor que viene acompañado ya de un tiempo prolongado, es un dolor que muchas veces no se asocia a una actividad repetitiva, sin embargo, una actividad repetitiva sí lo puede desencadenar, ¿cierto? Puede que el dolor lo tengamos todo el tiempo, por un periodo de 2, 3 días mejore, pero vuelvo y comienzo con el mismo dolor en la misma articulación y es el mismo tipo de dolor que algunas veces no se nos acompaña de inflamación, porque tenemos ya un deterioro de nuestra articulación o una debilidad severa dentro de nuestros músculos que no permite pues que la articulación tenga una movilidad correcta. Francisco, una pregunta, cuéntanos cuáles son esos métodos más utilizados en el tratamiento del dolor agudo o del dolor crónico. Claro que sí, Adriana. Entonces, dentro de la fisioterapia, pues abarcamos una gran cantidad de métodos, pero para el dolor vamos a utilizar básicamente unos métodos mecánicos. ¿Qué quieren decir esto? Son los métodos que nosotros utilizamos para hacer un control de la articulación, una movilidad, ¿cierto? Lo que vemos que muchas veces trabajamos con las banditas de una forma controlada, que vamos a llevar un músculo a estirarse o a cortarse a una velocidad específica, haciendo una contracción que es la capacidad que el músculo tiene de flexionar o extender la articulación, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar agentes mecánicos, que se trata todo lo de la movilización manual ortopédica, que es que nosotros con nuestras manos vamos a tomar la articulación o el músculo doloroso y realizarle una serie de movimientos, una serie de fortalecimientos ya con ejercicios específicos para cada uno, ¿cierto? Esto lo utilizamos generalmente en el dolor crónico. En el dolor más agudo, pues los agentes mecánicos tratamos de disminuirlos hasta controlar como el tema de la inflamación y el dolor tan severo y posterior a que terminemos con el control del dolor severo mediante pues agentes medicamentosos ordenados por medicina, ya podremos intervenir. También tenemos que para el dolor crónico y el dolor agudo podemos utilizar lo que llamamos agentes térmicos. ¿Qué son los agentes térmicos? Básicamente bolsas calientes, agua caliente, bolsitas de arroz que son calientes, ¿cierto? Que podemos calentar. Y otro agente térmico es el hielo, ¿cierto? Ya sea de esta forma que es una bolsa que se introduce al congelador y se enfría y no es completamente rígida, sino maleable, pero que conserva el frío, o paleticas ya de hielo precisamente.
Adicional a ¿Cómo esto, se harían esas paleticas de hielo, Francisco? ¿Son paletas normales o cómo podríamos hacerlas en casa? qué buena pregunta. Entonces, ¿cómo podemos hacer un correcto masaje, supongamos, con una paletica de las que les voy a explicar a continuación? Entonces, primero vamos a tomar un vasito plástico, lo vamos a llenar de agua y dentro del vasito vamos a introducir un palito de los de paleta. Lo ponemos en el congelador y este es uno de los agentes que nos va a ayudar a tratar. Entonces vamos a quedar con una paletica de hielo básicamente, ¿cierto? Como la que encontramos normalmente en las tiendas. Es una paletica de hielo y lo que vamos a hacer es utilizar esta paleta para realizar masajes circulares generalmente. Entonces, sí es muy importante entender también cómo es el manejo de la crioterapia o de la termoterapia, que sería calor o frío en este caso, ¿cierto? Entonces, adicional a eso, también podemos decir que la crioterapia o el tratamiento con frío podemos utilizarlo al menos por 15 minutos cada 2 horas, ¿cierto? ¿Esto en qué nos va a ayudar? Esto nos va a ayudar a prevenir en el dolor agudo, incremento de la inflamación y nos va a ayudar con un tema de analgesia, ¿cierto? Entonces, hablamos de que cuando estamos con un dolor crónico, podemos hacer uso un dolor agudo, podemos hacer uso de los agentes térmicos fríos, ¿cierto? Porque ellos nos van a ayudar, uno, a disminuir el dolor y dos, con todo el tema analgésico. Entonces, es específico para dicho dolor, para el dolor crónico. Y pasamos a un agente térmico que es el calor, ¿cierto? La termoterapia, que la vamos a utilizar en el dolor crónico. ¿Por qué la utilizamos en el dolor crónico y no en el dolor agudo? Porque cuando encontramos que si utilizamos la termoterapia en los procesos agudos, vamos a generar un efecto indeseado, que es el aumento del dolor y el aumento de la inflamación. Entonces, lo ideal sería que utilizáramos agentes térmicos calientes para los dolores crónicos y para los dolores agudos, agentes térmicos fríos o crioterapia, como la llamamos nosotros propiamente. Esa es como la indicación. Francisco, una pregunta con el tema del hielo y el calor, de pronto recomendaciones para las personas que vayan a utilizar estos dos métodos. Ya nos hablaste de que el hielo específicamente en el dolor agudo, el dolor que me empezó hoy, que no es un dolor de vieja data, sino que es un dolor que arrancó pues en el día de hoy. Y el calor para ese dolor crónico. Pero digamos, ¿qué recomendaciones hay que tener en cuenta, digamos, con el hielo, con el calor, de pronto de no hornos a quemar, de cómo manejarlos, por cuánto tiempo lo debemos utilizar? Realmente es muy interesante la pregunta, porque muchas veces nos dicen cuando vamos a uno u otro especialista, sí, utiliza el calor o utiliza el frío, pero no nos explican la importancia que tiene, cuánto tiempo hay que utilizarlo, por qué hay que utilizarlo, cuándo hay que utilizarlo, ¿cierto? Listo. Entonces, la bolsa de termoterapia, yo cuento con una bolsa eléctrica, ¿cierto? Es una bolsita que yo utilizo porque me genera una hiperemia en una zona a tratar y yo escojo la zona, recubro la zona, en este caso un codo, en una zona específica, la recubro y le aplico un calor constante por 15 minutos, generando una hiperemia o un calentamiento específico en la zona, que lo que quiere decir hiperemia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo en mi casa no tengo una bolsa de estas porque o es muy cara o no cuento en dónde la puedo encontrar, ¿cierto? Pues vamos a encontrar algunas otras alternativas. Lo importante es que generemos un calor sobre la articulación. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Puedo calentar agua en una ollita sin irme a quemar, o sea, no dejarla hervir, sino que esté bien calientica. Y también puedo hacer una inmersión de la zona a tratar en el agua caliente por al menos 15 minutos. Otra forma de las que puedo yo utilizar es las que yo les recomiendo generalmente a mis pacientes, es coger una fundita de una almohada, rellenarla con una libra de arroz y esta meterla al microondas y calentarla por 1 minuto y va a ser el mismo efecto que esta bolsita. Entonces tenemos alternativas de tratamiento y son creo que uno de los tips que más nos van a ayudar como ese tratamiento del dolor crónico, ¿cierto? Y también tenemos el hielo o la crioterapia que se va a aplicar durante 15 minutos cada 2 horas. Pero ¿qué hay que tener en cuenta entonces con el frío? Porque encuentro muchas veces esta pregunta, doctor, es que lo que pasa es que yo me puse el hielo y yo sentí que eso me comenzó a quemar. Entonces hay que entender que el hielo, dentro de una de sus propiedades y sus primeras fases de enfriamiento, nos va a generar esa sensación de quemazón, ¿cierto? Entonces,
encontramos que hay tres fases. Una fase pues de sensibilidad donde siento que hay algo frío que está en contacto con mi piel, ¿cierto? Posterior a eso, en los primeros 5 minutos vamos a sentir como un aumento del calor y una sensación de quemazón, que es donde vemos el eritema o esa zona roja donde he aplicado el hielo directamente, y una función final que es la analgesia, que es la deseada. Entonces, es importante que logremos avanzar entre las tres fases para lograr el efecto deseado, en este caso la analgesia. Entonces sí tenemos que tener muy en cuenta que son tres fases que hay que pasar para lograr pues el efecto deseado. ¿Qué recomiendo yo? Cuando son bolsitas de gel, utilizar una toalla delgada, ¿cierto? ¿Por qué una toalla delgada? Porque si yo lo aplico con una toalla muy gruesa, mientras el frío atraviesa el grosor de la toalla, mientras atraviesa todas las fases de la piel, pues se puede demorar un poco más. Entonces yo recomiendo que sea un poco más directo. ¿Qué otras alternativas tengo de hielo? Entonces, yo no tengo esa bolsita que usted tiene en este momento, entonces puedo utilizar una paletica, pero ¿cómo voy a trabajar la paletica? Entonces, la paletica voy a coger un vaso de plástico pequeño de los de tinto, le voy a introducir un palito de madera y lo voy a llenar de agua y lo voy a introducir a la nevera hasta que lo vea congelado. ¿Cómo voy a hacer en este caso el tratamiento del frío con la paletica? Pues voy a coger la paletica desde el palito de madera y lo que puedo hacer es un trabajo circular sobre la zona del dolor. Voy a comenzar a trabajar de forma circular por los mismos 15 minutos. Voy a pasar por las mismas tres fases y estas tres fases los que nos van a ayudar es a generar pues un alivio del dolor en esos casos que son agudos. ¿Listo? Hay otra manera de trabajar con el frío y el calor, ¿cierto? Que es la manera combinada, o sea, aplicar hielo y aplicar calor. Pero esta técnica nos gusta trabajarla nosotros de forma presencial. ¿Por qué? Porque podemos controlar el efecto que queremos lograr y acompañado de una técnica mecánica, como se las mencionaba anteriormente. Se lo que recomiendo, Francisco, o sea, muy buenas las ideas para aplicarlas en casa. La bolsita con una libra de arroz y la paletica supremamente buenas. Y la recomendación entonces es en casa hacer frío o calor, pero cuando realicemos las dos técnicas conjugadas, sí es mejor con fisioterapeuta en el consultorio. Exactamente, y lo ideal es que si lo vamos a realizar en casa, primero hayamos venido donde el profesional que nos va a indicar cómo lo realizo, cuándo lo va a realizar, cuál es la manera, qué quiere lograr el terapeuta físico en ti, porque recordemos que no todos nos sirve a todo. Entonces, lo importante de un trabajo enfocado en mí, individualizado, nos va a mejorar pues la salud en este caso. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, Francisco, cuéntanos qué otra técnica podríamos utilizar. Ok, entonces aquí vamos a mencionar una técnica que es realmente importante y que creo que muchos de ustedes han tenido contacto, y es las técnicas acuáticas, hidroterapia o inmersiones de las extremidades en el agua. ¿Por qué nos gusta tanto a nosotros los fisioterapeutas el trabajo en el agua? Porque el trabajo en el agua nos permite un desenvolvimiento mucho mayor al disminuir las cargas que hay en tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Dentro de la tierra, o sea, en trabajo en piso, nuestras articulaciones están cargadas de nuestro peso y adicional de la gravedad, ¿cierto? Entonces, esto es uno de los factores que muchas veces nos incrementan el dolor, que escuchamos, es que yo salí de la terapia física y quedé con mucho más dolor. Claro, eso es habitual porque vamos a tener muchas más cargas articulares, pero no está mal que nos genere dolor si el dolor nos lo genera una persona que sepa qué quiere llegar a hacer con ese trabajo, ¿cierto? Entonces, en el medio acuático disminuimos todas las cargas, en el medio acuático hay cero carga. Entonces, al no tener gravedad y disminuir mi peso corporal casi que al 0%, de acuerdo a la inmersión que tenga, sea a cadera o a cuello, entonces vamos a ver que nuestra articulación va a mejorar, el dolor desaparece, ¿cierto? Y la movilidad es mucho más grande, nuestro rango articular tiende a aumentar. Pero es por lo que les digo, porque como no tenemos una carga externa como el peso de nuestro cuerpo o la gravedad, pues vamos a tener un mejor desenvolvimiento, ¿cierto? Adicional a las técnicas acuáticas, que siempre deben ir acompañadas de un profesional para no generar una lesión mayor de pronto a la que se tiene, tenemos trabajo con electroterapia. Eso es una técnica muy específica de nosotros en consultorio que nos va a ayudar a controlar el dolor crónico. Generalmente nosotros no utilizamos electroterapia en procesos agudos porque hay procesos inflamatorios que se encuentran activos en el momento. Entonces lo que tratamos es de disminuir el dolor
crónico con este tipo de aparaticos que tengo acá, ¿cierto? Y en algunos casos también nos va a ayudar a fortalecer las articulaciones. Esto lo llamamos un electroestimulador transcutáneo, que muchas veces se acompaña o de esto que llamamos electrodos o de otro tipo de electrodos que son redondos, más grandes, más pequeños, de acuerdo a la zona específica a tratar. ¿Qué nos va a ayudar a hacer este aparatico que tengo acá? Esto nos ayuda con una analgesia profunda, ¿cierto? Entonces, hacemos uso de los electrodos colocándolos en sitios específicos, supongamos en hombro de forma anterior, y lo que nos va a ayudar es a enviar una onda continua a la profundidad del músculo que según los parámetros que nosotros le coloquemos, nos va a ayudar o a la analgesia o a una contracción muscular para un fortalecimiento, ¿cierto? Y tenemos otro aparatico que se llama el ultrasonido, ¿cierto? El ultrasonido son ondas básicamente que van de un polo directamente al músculo o al hueso y nos va a ayudar a reparar todo el tejido. Y este caso sí está indicado en algunos procesos crónicos porque nos va a ayudar a hacer una destrucción de todo el tejido inflamatorio y nos va a ayudar a evacuar muchas veces ese dolor. Esta técnica de electroestimulación sería directamente en el consultorio. No es aconsejable realizarlo en casa. Por ningún tipo es aconsejable utilizar estas últimas dos técnicas en casa si contamos con alguno de estos aparatos. ¿Por qué? Porque una mala técnica de una electroterapia mal aplicada nos puede generar o un desgarro o un aumento del dolor porque no sabemos cuáles son los sitios específicos donde se ponen los electrodos. Entonces sí es muy importante esta técnica de electroterapia de ultrasonido, no realizarlo en casa y menos sin una supervisión de una persona que tenga todo el conocimiento. Eso es realmente importante. Adicional a esto, también podemos contar con el uso de parafina virgen, ¿cierto? Esto es un agente también térmico, pero es un agente que solamente lo vamos a utilizar en los casos que son crónicos porque nos va a ayudar a hacer una hiperemia profunda, que lo que nos ayuda también muchas veces es a disminuir el dolor y a aumentar como la vascularización de la zona a tratar. Recuerden que muchas veces cuando hay dolor agudo hay una inflamación y la inflamación se acompaña de una apertura de los vasos sanguíneos y de las células que se encuentran como alrededor del tejido. Entonces, si yo aplico un método caliente sobre esta zona, pues me va a exacerbar el síntoma, me va a aumentar el dolor, me va a aumentar la inflamación, ¿cierto? Entonces, por lo cual les recuerdo nuevamente, calor para procesos crónicos y frío para procesos agudos. Es muy importante que tengan eso presente. Claro que sí, Francisco. Bueno, ¿qué otras técnicas de pronto podrían acompañarse los pacientes, digamos, actividad física, u otras cosas que podrían realizar? Listo, entonces básicamente lo que podemos hacer, esto no es una técnica, pero creo que es un profesional de apoyo bastante importante y es el terapeuta ocupacional. ¿Qué nos ayuda un terapeuta ocupacional? Un terapeuta ocupacional nos ayuda a adaptarnos al entorno, ¿cierto? Muchas veces tenemos un dolor crónico que no nos permite desenvolvernos en el entorno porque pues básicamente el dolor está constante, todo el tiempo estoy concentrado en él, entonces el terapeuta ocupacional muchas veces nos va a ayudar a adaptar el entorno a nuestra necesidad y hacer nuestras tareas sin que tengamos un dolor severo, pero que nos permita ser una persona funcional, ¿cierto? Adicional a eso, como mencionaba, la actividad física siempre va a ser un agente potenciador de la salud articular y muscular, siempre nos va a mejorar y a disminuir toda esta incidencia de la inflamación, porque recordemos que una inflamación constante muchas veces nos lleva a reducir la movilidad de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces sí es muy importante dosificar de forma correcta el ejercicio para dosificar de forma correcta y saber cuáles son las cargas que deseamos lograr, en cuánto tiempo deseamos lograr la rehabilitación. Tenemos que venir donde un profesional, en este caso pues nosotros los fisioterapeutas que estamos directamente en las sedes de Medicarte para atender a sus necesidades. Adicional a esto, a veces utilizamos ayudas externas o órtesis que nos acompañan también a mejorar el dolor. A veces la mejor manera de disminuir el dolor es dejar quieta la articulación, ¿cierto? Por un corto periodo de tiempo mientras le damos un reposo para que se recupere. Entonces, para esto utilizamos muchas veces férulas que son las que se ponen en las manos en las noches para que no logremos hacer este movimiento toda la noche cuando estamos dormidos inconscientes. A veces ponemos también vendajes funcionales para restringir un poco la movilidad y ayudar a la persona a ser más funcional. Entonces, hay otro tipo de alternativas también que nosotros nos apegamos y las combinamos con todas las anteriores.
sea, aquí quiero aclarar que no se hace cada una individualizada, sino que es un conjunto, es un conjunto y es un tratamiento que se da de forma integral. O sea, yo no puedo tratar el dolor de forma aislada, sino que tengo que utilizar múltiples técnicas para el tratamiento del mismo. Lo que menciona Francisco es importante también recomendarle a las personas que, digamos, no utilicen vendajes o ayudas que de pronto no hayan sido recomendadas por un profesional, porque quizás no tengamos la técnica para colocarla bien o usarlo de la manera adecuada y vayamos a generar una lesión mayor que nos va a generar mucho más dolor. Exactamente, muchas veces vemos que, es que mi vecina también tiene un dolor en el tobillo y yo vi que a ella le pusieron una, una, una férula o le pusieron un vendaje y a ella le funcionó mucho, pero también tenemos que ver qué le pasó a nuestra vecina, si nuestra vecina tuvo un esguince, si nuestra vecina tiene la misma condición clínica que tengo yo, ¿cierto? Si tengo un desgaste o si por el contrario no tengo nada. Entonces sí es muy importante que siempre estas ayudas externas nos la indique un profesional, sobre todo por la individualización del tratamiento. Como les digo, no a todos nos sirve todo, ¿cierto? Y entonces sí es muy importante que una persona especializada en el tema nos acompañe en este caso y pues para eso estamos nosotros dentro de Medical. Claro que sí. Francisco, de pronto hablarnos un poco también del tema de qué debe hacer un paciente cuando tiene un dolor en casa, qué puede hacer, qué no puede hacer. Listo. Inicialmente mi recomendación es consultar al médico. Siempre recordemos que el dolor es algo, no es algo normal. O sea, cuando a mí me aparece un dolor, tengo que mirar inicialmente qué me lo causó. Si estoy haciendo la actividad que me lo causó de forma constante, entonces tratar de disminuir. Pero siempre ir acompañado de un especialista. ¿Por qué? Porque hay dolores que aparecen súbitamente y que no se mejoran fácil en casa. No debo de autorrecetarme medicamentos. Lo principal es consultar, ¿cierto? ¿Qué más puedo hacer yo en casa con el dolor? Pues después de que vengo al fisioterapeuta que me explicó cuál va a ser mi plan de rehabilitación, que me deje un plan de trabajo casero. 1, de fortalecimiento. 2, de actividad física funcional cotidiana. 3, de manejo con agentes térmicos, en este caso hielo o calor. Y 4, con una revisión periódica de si estoy haciendo bien los ejercicios, si tengo la técnica correcta, ¿cierto? Y en caso de que veamos que hay poco avance, pues realizamos todo el tratamiento rehabilitador dentro del consultorio. Pero también tenemos unos tratamientos alternativos que podemos hacer en casa, como cuáles. Tenemos el yoga, que es uno de los principales ejercicios que yo recomiendo por el tema de la movilidad articular y muscular, ¿cierto? Es muy importante no perder movilidad muscular. Cuando somos sedentarios, esto se nos presenta porque nos quedamos todo el tiempo quietos y los músculos se comienzan a cortar. Al músculo acortarse, pues cuando yo trato de hacer una actividad que creo que soy capaz, pues me inicia un dolor porque mi músculo pues realmente no está capacitado para hacer dicha actividad. Entonces el yoga hay que hacerlo de forma acertada, con un profesional también acompañándolo. Hay que conocer cuáles son mis límites y mis limitantes. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es mi límite? Yo sé que más de 15 minutos no soy capaz de hacer, entonces no me voy a sobreesforzar. ¿Cuál es mi limitante? Que cuando trabajo más de 15 minutos, pues me genera dolor en el hombro porque sé que tengo un desgaste o tengo una patología propia de hombro, codo, rodilla o tobillo, ¿cierto? Entonces sí es muy importante el autorreconocimiento de esos límites hasta dónde voy a poder llegar. Y esto también que nos lo imparte, 1, escuchar nuestro cuerpo y 2, escuchar a nuestro especialista. Total, Francisco, lo que mencionas, acompañarse de esta técnica de yoga, que es realmente muy recomendada, como lo mencionas, de alguien que realmente sea un profesional en el tema, que realmente sepa guiarlos en cuáles son los movimientos que ustedes pueden realizar, como lo decía Francisco, escuchar su cuerpo y acompañarse por el fisioterapeuta para que no vayamos a generar mayor daño. Que es una súper técnica, lo pueden realizar, pero siempre por alguien experto. Exactamente. Entonces, ya hablamos de algunos de los agentes físicos con los que trabajamos nosotros diariamente. Ahora, entonces, ¿yo qué debo evitar hacer para mantener con un dolor crónico o un dolor agudo de forma constante? ¿Cierto? Es muy importante también saber qué evitar. Entonces, inicialmente, contraindico totalmente el fumar cualquier tipo ¿cierto? De sustancia, sea nicotina o cualquier otro tipo. ¿Por qué?
porque esto contiene una serie de químicos que retrasan todo el proceso de cicatrización. Entonces, si yo tengo un dolor agudo porque tengo un desgaste en hombro, en rodilla y todo el tiempo estoy fumando todos estos agentes químicos que tienen, pues en este caso el cigarrillo, me retardan todo el proceso de rehabilitación, ¿cierto? Y en algunos casos potencian la destrucción de ellos. Entonces, lo importante de no fumar es quitar todos esos agentes químicos externos que a nuestro cuerpo no le hacen nada bien, ¿cierto? Digo yo siempre a nuestros pacientes una actitud negativa, sacarnos de la cabeza la actitud negativa de que yo no mejoro, yo todo el tiempo estoy peor, yo no soy capaz, por qué el otro hace y yo no hago, por qué el otro fue capaz de caminar tantas cuadras y yo no soy capaz. Esas actitudes que no son positivas para nosotros, muchas veces lo que nos hacen es hacer una inmersión más en el dolor, o sea, concentrarnos todo el tiempo en que tengo un dolor, en que el otro hace y yo no hago, pero no entendemos que el otro no está cursando por un mismo dolor como lo estamos haciendo nosotros. Entonces es importante, como se los he dicho siempre, erradicar esa actitud negativa. Las actitudes negativas solamente nos sumergen más en el dolor, nos concentran en el dolor y nuestra vida trabaja alrededor del dolor, cosa que no debe ser. Nosotros debemos ser funcionales en nuestro ambiente y tener una condicionante de ladito, que es el dolor, que vamos a tratarla, que yo sé que es incapacitante, que nos genera disfunción muscular o articular, sí, pero eso tiene tratamiento. Entonces, dentro de mi entorno, yo me enfoco en el dolor para tratarlo desde la rehabilitación, pero mi vida sigue su curso, porque mi vida también requiere que yo le preste atención a muchas otras cosas, ¿cierto? Claro, y un tema también, Francisco, de paciencia, de que es un proceso de pronto lento porque parte de mi propia condición, de cómo esté yo, y a partir de ahí vamos rehabilitando poco a poco y mejorando. De tener muchísima paciencia. Exactamente. La rehabilitación no es como un medicamento que yo me lo tomo y me quito el dolor de cabeza a la hora o a las 2 horas. No. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer un proceso, como tú lo dices, de reconocimiento de cuáles son mis capacidades y hasta dónde me ha afectado el dolor a mí. Y debo hacer un proceso que es largo, que se inicia con el control del dolor agudo o crónico. Posterior a eso, la estabilización articular. Después pasamos al fortalecimiento muscular. Después pasamos a una actividad física funcional individualizada en casa o acompañada y finalmente la reintegración a nuestras actividades de la vida diaria. Entonces sí es muy importante tener paciencia, no es un proceso que yo diga lo voy a mejorar en 2, 3, 5, 7 días, sino que hay procesos que me pueden llevar hasta 10, 15 sesiones y eso se traduce en un mes, mes y medio, pero al final vemos el resultado y el resultado es un control adecuado del dolor, voy a tener la técnica y el conocimiento para si me regresa el dolor, saber cómo manejarlo inicialmente y consultar a mi especialista para que me aconseje nuevamente qué está pasando, cómo me va a rehabilitar de esta manera, ¿cierto? Claro que sí, o sea, de tener paciencia, constancia, de Exactamente. ir lento pero seguro, porque creo que es un proceso que va lento pero que es seguro en el proceso de rehabilitación de los pacientes. Claro, se vuelve seguro siempre y cuando estemos acompañados del profesional. Cuando yo hago un Total. tratamiento sin acompañamiento, no es un tratamiento seguro, es un tratamiento a la deriva que no sé qué pueda llegar a impactar más adelante. Entonces, siempre acompañados de nuestro profesional para tener un tratamiento seguro, adecuado y oportuno para nuestra patología, en este caso del dolor crónico agudo. Además, es importante también hablar un poco sobre lo que es el sobretratamiento, que vemos que muchas veces cuando vamos a nuestros especialistas y ellos no nos dan una respuesta a nuestro dolor inmediato, no nos disminuyen el dolor de la forma que nosotros queremos, nos esperamos y comenzamos a consultar sobre uno, sobre otro, y vemos que hay 4 o 5 tratamientos en paralelo pero que ninguno tiene comunicación. Entonces, es muy importante que si iniciamos un proceso de tratamiento con un especialista, pues irnos con el especialista hasta que él concluya su rehabilitación, ¿cierto? No solamente hablo de rehabilitación física, sino tratamiento con nuestro médico tratante, ¿cierto? Porque sí es muy importante que dos personas que nos inician un tratamiento rehabilitador lo inicien y lo terminen, ¿cierto? Porque cuando yo tengo otras personas que me están tratando, cada uno quiere hacer lo mejor por mí, pero muchas veces lo que están haciendo, lo mejor por ti, no se alinea con los otros profesionales y ahí es cuando vemos que hay 5 y 6 personas tratando, todos mandando medicamento y a la final ninguno logra el objetivo porque no hay una correcta comunicación y pues no hay un tratamiento adecuado. Y también tenemos que hablar de la falta de tratamiento. ¿Cierto? ¿Qué es la falta de tratamiento?
que nuestros usuarios no sean adherentes a su tratamiento farmacológico, no sean adherentes a tu tratamiento rehabilitador, porque eso también entorpece el curso de la enfermedad, porque me alivio 2, 3 días, vuelvo y me enfermo, entonces tengo que volver a reiniciar. Entonces aquí es donde vemos que la falta de tratamiento realmente afecta y es una de las principales causas por la que vemos mucho dolor en el medio. Claro que sí, Francisco. Bueno, ya nos contaste qué cosas no debe realizar un paciente, pero qué son esas cosas que debería realizar un paciente frente a su dolor. Exactamente, entonces ya hablamos de lo que no debemos hacer y es un recorderis, es no fumar, no sobre medicarme o no sobre hacer un sobretratamiento o una falta de tratamiento. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, inicialmente siempre les recomiendo consulta con tu especialista, ¿cierto? Él es el que va a dar la pauta inicial de qué vamos a hacer, hacia dónde nos vamos a dirigir. Educarte sobre tu patología. Muchas veces vemos que no sabemos qué nos está pasando, solamente nos quedamos con toda la información que nos cargan los profesionales, pero nosotros no hacemos la pregunta ni nos indagamos de, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué sucede dentro de mi articulación? ¿Cuánto tiempo voy a tardar en mejorarme? Entonces, esto de la educación creo que hace parte fundamental de cualquier proceso crónico o agudo de dolor. Es muy importante conocer todo lo que nos está pasando, estar enterados de qué es nuestra patología y cuál es el curso final. Adicional, también puedo hacer uso de medicamentos tópicos. ¿Cuáles son los medicamentos tópicos? Estos geles fríos o calientes que nos venden en algunos lugares, que yo los recomiendo siempre y cuando, recuerden lo que les he dicho todo este tiempo, esté acompañado de un profesional que nos diga cómo, cuándo y dónde utilizarlo, ¿cierto? El manejo con la crioterapia. Yo me apoyo mucho en el dolor de la crioterapia y la termoterapia. Agentes físicos calientes o fríos que nos van a ayudar a disminuir el dolor. Estiramientos, el yoga, la mecanoterapia que les hablaba previamente, que es trabajo con bandas elásticas, con peloticas, ¿cierto? Con plastilinas, con todas estas herramientas que ustedes encuentran dentro de nuestros consultorios que nos van a ayudar, ¿cierto? Movilización articular, o sea, no dejar quieta todo el tiempo la articulación porque muchas veces nos genera rigidez y la rigidez nos provoca un dolor constante que mejora con el movimiento. Entonces, lo importante es mover las articulaciones. Mantener una buena postura, la ergonomía. Muchas veces dolores agudos se instauran por malas posiciones en el día a día. Yo estoy sentado en un computador y con el teléfono en la oreja, tengo mis utensilios que más utilizo muy lejos, entonces todo el tiempo tengo que estar en esta función de flexionar y extender el tronco y eso nos sobrecarga uno o el otro lado, ¿cierto? Conocer tus límites y tus limitantes, nuevamente les digo, edúquense y conózcanse muy bien, escuchen a su cuerpo, ¿cierto? Generalmente un dolor no es normal, entonces sí es muy importante conocer cuáles son los límites y las limitantes. Adaptarte al entorno, esto es realmente interesante, ¿cierto? Si yo veo que a mí me produce dolor subir las escaleras, entonces voy a utilizar el ascensor, ¿cierto? Eso es adaptarme al entorno. Que voy a hacer una actividad, no sé, repetitiva y hay otra manera de realizar dicha actividad, pues busquemos la alternativa de adaptarme y realizar la actividad. O sea, no es dejarla de hacer, sino buscar la alternativa de cómo lograrla para que esa actividad que tanto me gusta, pues no me genere dolor y sea muy efectiva, ¿cierto? Y un programa de ejercicio físico que generalmente damos nosotros dentro del consultorio, o sea, trabajo dentro del consultorio como tal o un plan de trabajo casero, que así lo llamamos, o rehabilitación plan osteomuscular, que se envía a casa con una serie de recomendaciones, pautas, pero nosotros las damos en el consultorio inicialmente. Claro que sí, Francisco, es importante que las personas, aparte de que mejore su dolor, también sean conscientes de la importancia de realizar actividad física. Y ahí, como lo menciona Francisco, están ellos, los fisioterapeutas de Medicarte, para acompañarte si les realicen un plan de actividad física de acuerdo a eso que nos gusta. De pronto no nos gusta ir a un gimnasio, pero nos gusta ir a bailar, o no nos gusta bailar, pero nos gusta caminar, o nos gusta trotar. Entonces, acompañarse del fisioterapeuta experto para que les acompañe en esa actividad física de que a ustedes les gusta y que realmente van a tener continuidad en el tiempo. La actividad física es algo que debemos hacer regularmente, no solamente cuando tenemos dolor.
Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Queremos preguntarte por conclusiones finales frente a la actividad física como ayudante para el dolor. Listo, entonces como conclusiones tenemos inicialmente consultar siempre con nuestros especialistas en Medicarte, que son las personas que llevan el curso de nuestra enfermedad y nos van a dar un tratamiento muy adecuado y muy acertado, además de individualizado, ¿cierto? Vemos que existen múltiples técnicas, pero estas técnicas deben siempre estar recomendadas o aplicadas por una persona idónea. Como otra conclusión, tenemos que la actividad física siempre va a ser algo positivo para nosotros, como les digo, siempre y cuando nos lo indiquen, nos expliquen y nos enseñen a realizarla. Y la fisioterapia es uno de los mejores manejos no farmacológicos para el dolor. Entonces, sí es importante que consultemos con nuestros especialistas, en este caso los fisioterapeutas que están en nuestras sedes. Son de gran ayuda, van a ser de gran ayuda y siempre vamos a estar disponibles para resolverles sus dudas, inquietudes y acompañarlos pues en su proceso de recuperación, que esperamos que sea un proceso de recuperación exitoso. Esa es como nuestra conclusión. La más grande que tengo es siempre acompáñense del profesional, nunca hagan nada aislado y no acepten generalmente recomendaciones de personas que creen que tienen lo mismo que ustedes, porque muchas veces los van a afectar más. Francisco, total, yo me uno a esa recomendación y adicional quiero contarles y recomendarles nuevamente el tema de la paciencia, del compromiso que deben de tener cuando iniciamos un proceso de fisioterapia, porque son unas actividades en consultorio, como lo mencionaba Francisco, y otras que van a ser guiadas para realizarlas en casa. Así que el compromiso que ustedes deben de tener, la paciencia, la perseverancia, con toda seguridad van a dar unos resultados exitosos en su proceso. Entonces, como último, también quería decirles que recuerden que la rehabilitación no la hago yo solamente, la hacemos en conjunto. Tenemos un grupo de profesionales, tanto psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, que están enfocados en nuestra rehabilitación global. Aquí estamos hablando de una rehabilitación muy específica, que es el manejo del dolor, pero el manejo del dolor también se acompaña de un proceso psicológico muchas veces, ¿cierto? Y un proceso farmacológico. Entonces hacemos un grupo rehabilitador, así lo llamo yo, es el grupo rehabilitador de nuestra calidad de vida, es restaurar todas nuestras funciones a la normalidad. Entonces sí, la invitación está clara, es a que asistan a nuestras consultas, que le den la importancia a cada una de ellas, porque cada una de ellas va a aportar un grano a nuestra rehabilitación global. Entonces esa sí es la invitación final. Claro que sí, Francisco. Muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Recuerden que en Medicarte, como lo mencionaba Francisco, tenemos un equipo experto. Tenemos un modelo integral donde está trabajo social, psicología, fisioterapia. El especialista, en este caso sería el reumatólogo, el médico general, químico farmacéuticos. Tenemos un modelo integral para acompañarlos, nutricionista, porque a veces también se requiere, digamos, bajar de peso. Necesitamos toda la ayuda de nutrición y de psicología para estos procesos de cambios de comportamiento. Muchas gracias por acompañarnos. Francisco, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Esperamos volverte a tener aquí para hablar ya específicamente en otras condiciones, digamos, dolores específicos de parte del cuerpo. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Feliz tarde, espero tenerlos nuevamente por este espacio. Los invito a que nos sigan bastante, que créanme que vamos a trabajar muchas cositas interesantes que nos van a ayudar a mantenernos muy bien. Muchas gracias y una feliz tarde. Feliz tarde para todos.